Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Dice usted, señora Urrutia, que su cadena perpetua es una conquista social. Es decir, yo creo que lo que realmente sería una conquista social es que la justicia y la policía de este país contase con los medios necesarios como para meter en la cárcel a los corruptos que han conseguido que nuestro país pierda en torno a 48.000 millones de euros al año. Eso sí que sería realmente una conquista social. Creo que tardaré, después de escuchar su intervención de hoy, en escucharle nuevamente decir o acusar a alguien aquí de hacer propuestas populistas, porque desde luego, su defensa de la prisión permanente, o mejor dicho, cadena perpetua, porque yo creo que es hora de dejarnos de eufemismos, viene a partir de una concepción del derecho penal, que la doctrina califica de una manera muy clara como populismo punitivo, ¿verdad? ¿Y quién nos lo iba a decir? Que sea precisamente el Partido Popular de las mayorías silenciosas el que, pues hoy vaya a ser tan sensible, ¿no?, con este tipo de reivindicaciones por un puñado de votos. Yo creo que este Partido Popular, que hace oídos sordos a las demandas sociales de las mayorías, ya digo, que no tenga ningún tipo de reparo en volver a usar el dolor de las víctimas con fines puramente electorales, obviando el rigor jurídico, haciendo caso omiso a los mandatos contenidos en nuestra Constitución y en la propia Convención Europea de Derechos Humanos, es una auténtica tomadura de pelo. Señorías, la prisión permanente viene a poner en cuestión las bases mismas sobre las que se sustenta el propio Estado social y democrático de derecho consagrado en nuestra Constitución, el cual, por cierto, exige que toda privación de libertad vaya a reducirse única y exclusivamente a aquellos casos en los que exista un objetivo constitucionalmente justificado y que en ningún caso vulnere los derechos humanos. Pues bien, no es el caso de la prisión permanente revisable. Yo creo que desde la introducción de la prisión permanente revisable en 2015, se ha podido constatar que existe una oposición frontal por parte de la ciencia penal de nuestro país, porque esta supone un retroceso sin precedentes en nuestro sistema penal, endureciendo incluso la cadena perpetua que ya preveía el Código Penal de 1870, abolida en 1928 durante la dictadura de Primo de Rivera. Señores del Partido Popular, salgan ustedes de la caverna. Yo creo que la sociedad española no merece un gobierno con una concepción de la pena tan medieval como la que ustedes tienen. Existen otras finalidades en el derecho penal que van mucho más allá del ojo por ojo. Y, desde luego, yo creo que deberían ustedes de tener en cuenta que, no es Podemos quien se lo dice. Ya en 1764 Beccaria entendía que las penas deben de ser las mínimas necesarias. La prisión permanente revisable, desde luego, vulnera la prohibición de penas inhumanas y degradantes contenidas en el artículo 15 de la Constitución, vulnera los principios de culpabilidad y de proporcionalidad, vulnera el derecho a la libertad contenido en el artículo 17 y las exigencias de limitación de las penas y de la finalidad de reeducación y reinserción contenidas en el artículo 25 de la Constitución. Pero es que es más, su defensa de la prisión permanente responde a un uso clarísimo, con fines electorales, del dolor de las víctimas. Y yo creo que esto queda todavía más patente cuando se constata que realmente no existe ni una sola razón de política criminal que avale su tesis. Y yo creo que deberían de dejar, de verdad, se lo digo, de usar a las víctimas, como ya hicieron, por cierto, desde aquel fatídico 11 de marzo, y creo que deberían ser ustedes rigurosos a la hora de abordar una cuestión tan importante y que tanto afecta a la justicia social, a la seguridad o incluso a la convivencia de todos. Miren, la prisión permanente no sirve para prevenir más delitos. Yo creo que deberían de dejar de jugar con la gente. O sea, yo creo que, no hay ni una sola cuestión que nos haga pensar que la introducción de la cadena perpetua y el endurecimiento de las penas sirva para reducir el número de delitos. De hecho, España ya tiene un sistema de penas que probablemente es de los más duros de Europa, ¿no? Y de verdad quieren hacernos ustedes creer que, por ejemplo, un terrorista se va a abstener de asesinar por el hecho de que se le imponga una cadena de pena perpetua en vez de los casi 40 años que eran de aplicación justo antes de la entrada en vigor. Yo creo que lo que sirve realmente para disuadir a un delincuente es el hecho de tener la certeza de que su delito va a ser descubierto y que va a ser castigado por ello, ¿no? Y en España
y pese a sus recortes en justicia y pese a sus recortes en policía, se descubren en torno al 98% de los autores que cometen delitos de homicidio o asesinato. Y esto se debe precisamente a la excelente labor de la justicia y de la policía, pese a que ustedes les priven de medios. Yo creo que a las víctimas, desde luego, que hay que atenderlas, pero su atención no debe de brindarse desde el derecho penal, porque esta no es en absoluto la más adecuada. Es fundamental escuchar, es fundamental apoyar, pero eso no implica dictar la política criminal y el derecho penal desde las entrañas, sino hacerlo desde la realidad sociológica, tomando en consideración las opiniones de los expertos, que, por cierto, están prácticamente de forma unánime en contra de su cadena perpetua. España sufre unos 300 homicidios o asesinatos al año, un 30% menos que hace 30 años. En concreto, 0,6 personas mueren por asesinato u homicidio de cada 100.000 al año, lo cual nos sitúa muy por debajo de la media europea y del mundo, incluso donde esta cifra asciende a 5,3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Por tanto, yo creo que puede concluirse que la realidad criminológica, desde luego, no exige un incremento del derecho penal. Y además, creo también que el endurecimiento de las penas no provoca de manera inmediata una disminución de los delitos, ¿no? Y esto puede constatarse si vamos, por ejemplo, a las cifras de países con legislaciones penales mucho más duras que la española, como Estados Unidos o Rusia, donde vemos que estas cifras pues se van a porcentajes mucho mayores, ¿no? En cuanto a 8,2 fallecidos por 100.000 habitantes en Rusia, 4,6 en Estados Unidos. Finalizo, señora presidenta, simplemente comentando que existe otra falsedad reiterada como argumento en favor de la prisión permanente, y es el hecho de que está regulada en países de nuestro entorno y que no va en contra de los derechos humanos. Pues bien, esto es radicalmente falso, porque no hay ni un solo país de nuestro entorno donde la revisión de la pena vaya más allá de los 25 años, lo cual, bueno, pues sitúa nuestra cadena perpetua como la pena más dura de Europa y en contravención del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Concluyo simplemente advirtiendo que el artículo 25.2 de la Constitución establece que las penas deben ir orientadas a la reinserción social. Y esto, desde luego, señores del PP, también es parte de esa Constitución. Finalizo, señora presidenta. De esa Constitución que ustedes usan como arma arrojadiza cuando les conviene y para la que han desarrollado una sordera parcial en función de sus intereses. Pues bien, quien quiera eludir este mandato debe de recurrir a la reforma prevista en el artículo 168, porque se ha situado fuera del Consenso Constitucional. Vamos a votar en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Bolaños.